Revolución de los emprendedores. Siempre quise empezar un programa así como que no te das cuenta que empieza. Así como que estás hablando, como que entra, como que te das la señal y no te das cuenta que empieza. Como, empezamos. ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¡Ah, estamos adentro! Bienvenidos, queridos y queridas auditoras, a nuestra segunda sesión de nuestro programa. Este mensaje ha sido eliminado. Tengo a mi lado a mi coanimador, amigo personal, socio, Maximiliano. ¿Cómo estás, Max? Hola muchachos, muy buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Llegando ajustado con los tiempos, pero todo bien. Ya aquí enrielado en esta actividad. Perfecto. Y nuestra panelista, Laura, Aquí con repetición, con repetición. con segunda entrada. ¿Cómo estás? Muy bien. Agradecida que hubo un poco de fresco esta semana. Fue como el momento de alivio máximo estos días. Y agradecida de estar aquí nuevamente. Sí, está bastante intensa la temperatura afuera. Deben haber eso de 30 y algo, 32, 33. En una nueva convocatoria de Marta, En una nueva convocatoria de marcha. Eso estaba viendo también. a unos metros de acá. Y al negro Matapaco aquí cerca. Negro, En su nueva versión, la versión de metal. de metal. Porque Muy estamos buena. en el año de la rata de metal también, así que todo tiene que ser de metal Oye, este todo año. cómo se va alineando. Y hoy día además eclipse, De lobo, eclipse, o sea, luna llena de lobo, luna llena de con lobo. eclipse. Perfecto. Bueno, muchachos, vamos con lo que nos convoca. Hoy nuestra primera sección que se llama Actualización del ecosistema, en la cual en la semana me comentaron una frase que me quedó dando vuelta bastante y me gustaría que aprovecháramos de comentarla acá, que dice que estamos de acuerdo en el 80% de las cosas y nos pasamos peleando por el 20%. Esto desde la perspectiva de las relaciones, porque construir, desarrollar, eso implica las relaciones humanas que nos llevan y nos encaminan a formar estructura, empresas, familias, círculos. Entonces, sobre eso, ¿qué me pueden comentar? ¿Cómo les resuena? No sé si ni siquiera es necesario hablar. Se me ocurren varias cosas y preguntarte algo. Esa frase, cuando la escuchaste, ¿de qué mundo venía? Del mundo del desarrollo de tecnología. Ya. Directamente del... a ver... Viene de... IFTTT.LA, Ya. que vienen a ser los que están desarrollando la ley de transformación digital. Bien. Me parece necesario igual pelear por el 20 siempre. Porque es como el 80, que genial que estamos de acuerdo, qué rico que hemos hecho cosas bien, porque significa que hay un 80 de acuerdo, de avance, de estabilidad, de cosas buenas. Y hay que estar agradecido de eso. Pero ese 20 que te está movilizando a querer generar una discusión es porque hay una intención también de mejorar hacia algún lugar. Entonces, si permaneciéramos en ese 80, caeríamos un poco quizá en la línea del conformismo y no se gestaría ningún avance. O sea, el humano es inquieto porque necesita salir de un estado, de cambiar de un estado al otro, por la razón que sea. Es necesario el contrapunto. Exacto. O sea, si no hay tensión de una parte, el otro no avanza. Claro. Si no te diera hambre, no te alimentarías. Sí. Y claro, estar siempre de acuerdo se me hace como caer en una tentación de certidumbre, que eso es igual de peligroso que el desacuerdo. ¿Es posible tener o estar de acuerdo en todo? ¿O ya llega un punto en donde nos cansamos de pelear?
Pienso que tiene que ver con los consensos, la búsqueda de consenso, más Ahí que como que estar de acuerdo en todo. Y va como con eso, nos cansamos también de pelear, o sea, o sabemos hacia dónde vamos a llegar. O le agarramos el gusto a ceder un poco, Claro, también para no es bueno estar saber. peleando tanto. Sí. ¿Qué dice Max? Es compleja la pregunta, pero me quedé pegado como en los tiempos, porque creo que es súper importante considerar un horizonte de tiempo a veces para ir disolviendo ese 20%. O sea, a veces los 20% o acuerdos pendientes dentro de un macro acuerdo generan la salida de los participantes del proyecto. Entonces es importante terminar los proyectos. Es decir, cuando hay desacuerdos, dejarlos como puntos pendientes en la ruta para poder ir Avanzar. avanzando, y conforme uno va avanzando va hasta a veces encontrándose con nuevos puntos por tomar acuerdo, y quizás los puntos pendientes pierden o se disuelven, digamos, pierden importancia, o toman más importancia y emergen otros. Creo que en ese proceso del desacuerdo es importante lograr coleccionar similitudes, porque si eso impide que una ley que va a beneficiar a un país, por ejemplo, o que un proyecto de un grupo o de una persona no se materialice, quede pendiente, es igual de peligroso de no hacerlo, o sea, de quedarse con este status quo que observamos. Y ahí viene el tema de cuán adicto al riesgo soy, porque en definitiva cuando uno crea acuerdos y quedan cosas pendientes, o ese 20% queda pendiente, en definitiva genera riesgos. Entonces ahí, ¿qué tan dispuesto a asumir riesgos puedo Y estar? también habla... Me voy a ir a los tiempos y a los involucrados. Porque para comunicarse y buscar consenso también hace falta un desarrollo de la persona importante, en no quedarse entrampado en los puntos, sino que la conversación sea tan larga como tenga que ser hasta que se busque, hasta que se encuentre un acuerdo. No ponerle quizá un límite de tiempo a priori, sino que en esta dinámica de consulta ir hasta encontrar y tomarse el tiempo que haya que tomarse hasta encontrar un consenso, sin tener ese como límite de tiempo, esa campana que te va a sonar porque va a parar, o porque hay que encontrar ese consenso antes de. Sí, porque igual siempre hay plazos para todo. O sea, quisiéramos, a los que les gusta debatir, a mí me gusta debatir, debo decirlo. Le agarré mucho gusto al debate en algún momento en el colegio. Si bien puede haber gusto por debatir o quizás por filosofar, o sea, a veces ni siquiera con una intención de defender una postura, sino que de ir encontrando puntos y conversar como hacemos ahora. Pero igual siempre, por lo menos cuando lo llevamos a un terreno práctico en donde hay que cumplir metas, hay que llevar objetivos, hay que trazar esa ruta de trabajo, lo que toma prioridad es eso, es poder cerrar el paso que da pie al otro. Entonces, si bien nadie dice que hay algo que no sea importante, pero sí se prioriza. De hecho, así como cuando uno ya empieza a trabajar en el tema de la autogestión, que es complicado autogestionarse, porque es mucho más fácil que alguien te marque la pauta, a uno como responsabilizarse absolutamente de todo y autogestionar todas las situaciones, Claro. ¿cierto? Por eso emprender es tan difícil también. Claro, la autogestión implica autodisciplina también. Exacto, y cuando uno no ha sido disciplinado en su vida, qué difícil es adoptarlo. Entonces, más aún cuando están todos esos desafíos, tanto personales como grupales,
debe entrar en el centro de la mesa la priorización. ¿Qué es lo más importante para lograr el objetivo? Que resolvamos esto. Bueno, eso resolvemos primero. Lo demás es importante, pero no puedes tomarnos 2 horas versus esto que sí, que lo hablamos 10 minutos. O sea, ya ahí hay que entrar a gestionar. Por eso preguntaba de qué mundo viene. Porque, por ejemplo, si hablamos de relaciones humanas, probablemente un tema que no zanjaste te puede volver a reaparecer después y claro, nunca me dijiste y yo pienso y que hablamos viene como también por un lado del chaqueteo, que es muy chileno. Entonces con ese 20% que puede que no esté de acuerdo, no necesariamente con lo que dice la persona, sino con algo que hace la persona, por ejemplo, y que resuena y que es parte del 100% también, del por qué le vaya a dar la venia o le vaya a dar el visto bueno. Es como si no es de mi partido, ¿no? Una Claro, cosa así. ¿cachai? Algo así. Si no es de mi bando, no lo quiero. O cualquier detalle o cosa que te haga ruido en la esos cabeza. puntos creo que la creatividad es fundamental, el sacrificio de las creencias, de los dogmas también es importante porque a veces por diferencias políticas o diferencias raciales o étnicas, digamos, Peleas de ego. o por el ego también ocurren este tipo de desacuerdos. Creo que es fundamental salir jugando cuando hay este tipo de cosas, con creatividad, para encontrar un punto donde haya un equilibrio, digamos, y bueno, forma parte de la vida pareciera. También el hecho de tener contraposiciones es parte de la experiencia humana. Es Entonces, necesario. ¿cómo sorteamos eso? También creo que el autoconocimiento permite no enfocarse en cosas dogmáticas o heredadas de el lenguaje que escuchamos en nuestra historia y ser jugado, o sea, también ser jugado con lo que está dictando el corazón, en la perspectiva de pensar desde el amor, pues, que creo que en este año 2020 nos toca a todos y eso requiere mucho sacrificio y en ese orden de ideas a veces los consensos emergen solos. Sí. Como para redondear, entonces estamos de acuerdo que está bien de repente pelearse por el 20%, pero más que el hecho de pelearse es la forma de llevar ese contrapunto, que no sea como una oposición por oponerse, Claro. sino que sea parte de la colaboración, ese 20% que venga a nutrir quizá de alguna forma esto que se está construyendo. Es la plataforma para... Y desestimando los tiempos, no porque no haya que considerar el tiempo, sino porque eso que tengas quizás el tiempo muy marcado como un deadline, hace que la misma relación e interacción entre los participantes en esta búsqueda de consenso se vaya, no es la palabra ensuciar, pero se vaya agarrando de cosas menos propia de la relación, pues, sino que empieza a mirar otras cosas, como lo mismo que hablábamos delante, si no es de mi partido, si no es de mi color, por decirlo. Y salir del lugar de uno. O sea, me gusta mucho la apreciación que hace Max de, primero, ser disruptivo. Es súper importante. Ayuda mucho a sacarle tensión a situaciones que por ahí no necesitan tanta tensión, que no le hace bien a esa conversación que sea tan tensa. Entonces ayuda mucho ser creativo y disruptivo en ciertas situaciones. Obviamente guardando el respeto, no banalizar, pero sí romper un poco. Ayuda para soltar tensión. Me acordé de algo. Dale. Pero continúa. Dale. Bueno, o si quieres, no lo dice, ¿no? No, dale. Ya. Después Lo lo segundo, compartimos. el hacerlo desde el amor. Y cuando decimos hacerlo desde el amor, es lindo porque estás saliendo del yo. No soy yo, ni eres tú, ni tú. Somos nosotros por ese algo. Entonces salimos de, no es que tengo que ganar yo con mi opinión, sino que es esto que estamos eligiendo, es bueno para esto, en lo que todos creemos. Wow. ¿Les ha pasado a veces que frente a este escenario de tener que tomar acuerdos por puntos que escapan de un alcance en algunas ocasiones, o ese 20%, digamos, de temas inconclusos, pareciera que, al menos a mí me ha tocado que en ese contexto
la sensación o la emoción que me llega es como de emergencia. Y ahí me acuerdo de un amigo que tenemos, un amigo es mayor que nosotros, don Adolfo, que habla de una metodología de amago de incendios, que es súper importante considerar ese tema porque en definitiva ya sabemos que a veces en un acuerdo va a haber un 80% que va a ser fácil de definir, pero un 20% que no. Entonces, en ese 20% generar un método de amago de incendios, que es un poco un protocolo de seguridad para cuando pasa eso. Protocolo, protocolo de control de crisis. Exacto. Qué entonces, buena esa. Eso aprendí, entonces bueno, aprovecho de comentarlo. Anótenlo para buscarlo después, me gustó. No sé si hay documentación. Dile a Adolfo que saque el paper ahí de... Lo vamos a invitar a hablar. Sí. Déjalo anotado próxima. Genera yo también me acordé de algo de lo que dice bueno. Adolfo de las bases de la ingeniería de la bondad. Qué lindo eso. Claro, él habla de que... Te hace una pregunta para introducir este tema que te pregunta ¿cuál es la mayor envidia que tiene la élite a las clases que están por debajo de ellos? Creo que me imagino, intuyo, que tiene que ser que hay movilización por un bien que no es para uno. Es la creatividad. La creatividad, La yo lo vi es como más- desde la solidaridad. lo que envidian. Y desde un punto de vista que cuando tú creas una idea que es muy creativa, que aunque tú tengas toda la plata del mundo, no se te va a ocurrir, ¿cómo no vaya a querer participar de esa idea? La ingeniería de la onda. Ingeniería de la bondad. ¿Les parece si vamos a una pausa, un corte? Y Me seguimos con nuestra segunda Me sección. parece bondadoso e ingenioso. Y creativo. Novedoso y creativo. Perfecto. Muy bien. Ya, estimados y estimadas, vamos a una pausa.
Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Estamos de vuelta en nuestra segunda sesión del programa. Pueden hacer sus preguntas con el hashtag "este mensaje ha sido eliminado" o directamente en la transmisión de Facebook Live. Además, recuerden que nuestro podcast queda en el canal de Radio Lab, donde lo pueden escuchar a través de Spotify, y también revisarlo en la plataforma de YouTube para que lo vean, lo revisen las veces que quieren. Y suscríbanse también. Vamos a la segunda parte del programa, que se llama Protectores del Arte. Y vamos a hablar de la imaginación. Para introducir el tema, voy a leer un breve extracto. La imaginación es el detonante de todos los placeres. Todo depende de la imaginación. ¿Acaso no es la imaginación de donde nace la felicidad y los placeres más intensos? ¿Qué opinan de la imaginación? Es maravillosa. Es maravillosa, es como... No sé si es un lugar. Es como si un lugar fuera un verbo. Sí, el lugar fuera un ¿Es verbo. como una dimensión? Sí, ¡Wow! para mí es como una Qué dimensión. interesante. A mí me gusta mucho acostarme a imaginar. Y porque empieza a funcionar la cabeza y empiezan a salir cosas. De repente también te puedes quedar dormido en ese imaginar, Sí. como una siesta, pero el imaginar cosas así, como viajar, el fluir de la mente, me parece un ejercicio muy interesante. Sí. Creo que forma parte del desarrollo del ser o de la expansión de la conciencia. Me ha pasado que a veces imagino cosas del pasado, entonces eso es ego. Un día leí por ahí que era ego, entonces, gasto mi energía pensando en el pasado. O sea, mi ego me hace gastar energía. Entonces, está bien imaginar, creo que es bonito lo que dijiste, pero quizá imaginar para el presente. Imaginar diseñando el presente. Porque salirse del presente es caer en el ego. O pensar en el futuro. Planificar desde el ego. Uno planifica el futuro acá, digamos, en el entorno de cada uno. Y generalmente está metido el generar una función de energía para poder financiar todo lo que quiero. Entonces, también eso es planificar. Y también eso forma parte del proceso de la imaginación, quizá. Entonces... La planificación. Claro. Por supuesto, porque te ponía en casos que eventualmente pueden existir o eventualmente no. Claro. De hecho, ahora que decías eso, pienso también que es un arma de doble filo igualmente. Es sagrada. Porque La imaginación es sagrada. es claro. terrible. Es trascendente. Porque sí, totalmente. O sea, por un lado, como puede llevarte tanto a un lugar súper feliz, en donde no hay un objetivo, simplemente puede ser un viaje esa imaginación. Ujú. O también puede ser una quimera, porque a veces uno imagina cosas que ni siquiera han pasado y también son tortuosas. Claro. Es como, hoy no ha pasado, y si pasa, en el sí, en el supongo también hay imaginación, y el supongo es una cosa terrible, cuando está enfocada, cuando tiene rienda suelta y no tiene una guía sana, digamos. Claro, como a veces uno un barco. supone quizás para ponerse en alerta, protegerse o anteponerse a algo que pueda ser de utilidad, seguridad, por ahí puede ser. Pero si te escapas allá al nivel extremo de eso, puedes llegar a la paranoia, puedes Claro. entrar en otro terreno que puede ser nocivo. Claro. Yo cuando practico este ejercicio siempre en un marco de desarrollo de algo. Ya, enfocado. Claro, es como estoy pensando en algo, por ejemplo, como un desarrollo de una idea o algo y digo, me voy a acostar un rato a imaginar. Y me acuesto y comienzo a imaginar, así como dejando que el flujo de la conciencia vaya Avanzando solito. avanzando solo, pero con eso así como buscando un poco, como
un poco ahí navegando ese flujo, hasta que empieza ciertos puntos a llamarme la atención y empieza a encauzarse, por así decirlo, en eso que estoy desarrollando o buscando. Volviendo al contexto 2020, que era del bloque anterior, pero igual es bueno unirlo, porque nos inducen la imaginación, muchachos, al ver televisión. ¿Han notado las noticias cuando ponen esa música así como de tiburón? Taca, 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 taca. Perdón. ¿Cómo no te vas a imaginar un escenario donde viene un tiburón? Digamos? Claro. Entonces, hay una amenaza imaginación inminente. inducida. Sí. Claro. Cerrar las ventanitas en relación a eso para poder hacer esa navegación y fluir, digamos, Y en realidad, el si entorno del presente. Si ahora Fernando nos pusiera la música esa así como de noticias serias, así como de ADN, Sí, claro. y nos ponemos a hablar un poco y cambia el tiro la Como la música atmósfera. de informe especial, ¿viste? Claro, sí. Yo creo que O de cooperativa, así que entre. Como de gravedad, así, de tensión. Claro. en la Constitución 2020 hay que sacar esa música. Así, pero de base. Es que hay una esa teatralización música. de dije bien, Sí, porque- teatralización, sí. Claro, porque Ahí es está. una forma... Ahí está. ¿Qué está pasando? Tensión. Entré en tensión. Aunque no ¿Te es tan fijas? esta no es tan tensa, es Es un que poco está más, tensión. claro, un poco más light. Esta es de deporte. Arturo Claro. Vidal, ¿cachai? Claro. Alexis Sánchez. O atención. Claro. Pero ponte las... Bueno, sin nombrar los canales, pero ponte una de los noticieros Por ahí de las puede 9 ser también. o 9:30. Tensión. Toda la música del tío Emilio. Tensión en Medio Oriente. Claro. Estados Unidos acaba de... Es como, la tensión en Medio Oriente me llama la atención porque es como los matones cuando se agarran en el colegio. Y el Medio Oriente es la cuna de la civilización, donde comienza todo. Y es como, nos vamos a encontrar en el patio. Es como donde empezó todo, nos encontramos en el patio. Como cuando peleaba en el colegio Mira, con sí. alguien, nos encontramos en el patio. Así, y Pareciera- van a pelear para allá. Así como, Claro, y pareciera ser que estas canciones son de videojuegos donde tenéis que matar a tu oponente. digamos. De hecho, Entonces, sí, me imagino esta creo que música no- como no jugando está bien Zelda. que así. estén en los medios de comunicación que informan. Claro, predispone a una cierta forma de recibir los mensajes. Diferente a una música, sí. una música suave, por ejemplo, lo-fi, o esta electrónica en la que estamos. Mira ahí, Sunset. Es día imaginación viernes. conducida, eso, en definitiva. Bueno, parte de lo que nosotros proponemos es, en este ya que es el estelar del día viernes, podemos decir segundo viernes que estamos, primer viernes del año, es que salgan temas, que puedan conversar con su grupo de amigos. Sabemos el viernes que ocurre, entonces de alguna forma, humildemente, proponer algunos temas para que puedan reflexionar y conversar en los lugares donde se vayan a reunir más tarde. Más tarde, así en media hora más, es que no Yo están. creo que hay gente ya reunida a Yo esta creo que hora. Ya están. Sí, ya está reunida, ya deben estar Sí, hablando sí, sí. más de lo que hemos conversado. Me gusta hoy. la propuesta. Es complejo igual cómo manejar ese tema de la musicalización en la comunicación. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una, no sé, es una telenovela, es un algo ficticio, da igual, es parte de la dramatización del contexto y se entiende como tal. Pero cuando estamos hablando de hechos reales en donde esa música es también una opinión del tema o que busca influenciar claramente la recepción de esa situación. ¿Entendí? Entonces, por ejemplo, no sé, ya hay una noticia de algo y buscamos generar una respuesta en ese público que dé pena, que nos sintamos enojados con El algo. pianito de rojo. Claro, así o por ejemplo, no sé, cuando se quiere generar una opinión al respecto de algo Podríamos poner el que pianito para mediáticamente no es conveniente, obviamente se va a orquestar todo y eso no es algo arbitrario, no es deliberado, es totalmente planificado, o sea, eso está pensado para que sea esta música que genere esto en este momento, está todo pauteado así. La propaganda. se llama Claro, eso. claro, La propaganda. hay una idea detrás de todo eso. Sí. Y es medio macabro. Claro, también. y sí, claro, eso forma parte del mensaje que se está comunicando. ¿Viste esa música de tristeza Claro, más? Esta música va porque estamos Imagina terminando. de John Lennon, por Claro. ejemplo, como No, pero mira esta música así como... para la salida, digamos. Está terminando el espacio, muchachos, del día viernes.
Una Ya canción. son las 7 de la tarde. Ya no puedo rellenar mi piscina privada con el agua del río, porque ahora me han multado. ¿Ahora dónde me bañaré? ¿Viste? Es como... Qué lo que triste, digo, qué triste. como Problema. versus mis animales se mueren de hambre porque no llega agua. ¿De dónde, a dónde se fue mi agua? Dejemos, Eso ni siquiera hay que ¿podemos subir un poco el volumen? Eso ni siquiera hay que Bueno, dramatizarlo. hagamos un silencio y dejemos espacio para la imaginación. Para la música. No, por favor, basta. Ya, muchachos. Por favor. Hemos llegado al fin del espacio. Tenemos triste. que cerrar la sesión de hoy. Laura, nuestra panelista, muchas gracias por haber venido. ¿Podemos poner una música más triste para cerrar? Más triste O por todavía. último una música guerrillera como Mira, para pensar en la marcha. hagamos el ejercicio de poner música triste, pero que nosotros controlamos la imaginación. Eso es Claro. lo importante. A Porque la emoción. el contexto te va a poner música triste. Bueno, muchachos, con esta música queremos comunicar que quedan 10 años de la vida como la conocemos en la Tierra. Solo 10. De ahí al 2030 todo cambiará. Subirán los océanos, morirán muchas especies. Desertificación, contaminación, polución, hambre. Enfermedad. Ya, cerremos. ¿Les Bueno, parece? y soluciones de valor, porque eso hay Soluciones. que A eso resolverlo, estamos. pues. Soluciones. Ante eso, la vida probablemente no prospere, entonces hay que recordar la estructura organizativa que va a resolver eso. Yo quiero cerrar quiero cerrar mi parte con una frase de un amigo. La pena dignifica, la melancolía detiene, pero la rabia moviliza por la dignidad. ¡Wow! Eso. Gracias. ¿Cerramos? Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7.